De la mañana, 38 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Camilo Gómez Alzate, excomisionado de paz en el gobierno de Andrés Pastrana. Señor Camilo Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, ¿cómo va? Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM de RCN. Esta mañana nos despertamos con un titular tremendo, preocupante, muy diciente en el periódico El Tiempo. Dice, JEP matricula a Mancuso en el ejército para que entre a su jurisdicción. Es una entrevista que le hace doña María Isabel Rueda a usted. Y el eje de la entrevista es precisamente el postulado del titular. Y es que, según su interpretación, doctor Camilo Gómez, la JEP, para aceptar a Salvatore Mancuso en su jurisdicción, es decir, para tenerlo en la JEP, lo que ha hecho esta organización es incorporarlo a Mancuso al Ejército Nacional. Es decir, le da características de funcionalidad y materialidad entre el 89 y el 2004. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esta denuncia, doctor Camilo Gómez? Pues más que una denuncia o una interpretación, hace referencia a la decisión que tomó hace muy pocos días la JEP, en la cual dice que gracias a la colaboración del propio Mancuso se entiende incorporado material y formalmente a la fuerza pública con una serie de argumentos traídos de los cabellos, porque hay que acordarse que la JEP no puede juzgar ni tener bajo su jurisdicción a los antiguos paramilitares. Ellos fueron sujetos de la Ley de Justicia y Paz y por el sistema de justicia transicional de justicia y paz. Ahora resulta que Mancuso tiene más verdades y por eso toman la decisión gravísima de declararlo incorporado material y formalmente a la fuerza pública. Pues les faltó fue darle la pensión. Es una locura. Y eso se puede hacer. ¿Cómo lo hicieron y por qué lo hicieron? Bueno, yo creo que no se puede hacer. Creo que la decisión va en contravía de la ley que reglamenta la propia JEP, del acto legislativo que crea la JEP, va en contravía de los propios acuerdos de paz firmados con las FARC que dieron origen a esto. Y además lo hacen acudiendo a una maroma bastante curiosa. Y es que, según ellos, Mancuso asumió funciones públicas en plena participación con la fuerza pública, con empresarios y con funcionarios del Estado. Y de ahí deducen que al llegar a tener esas funciones, pues se incorpora materialmente y funcionalmente a la fuerza pública. Es una interpretación grosera con quienes actuaron dentro de la ley. Nadie niega que haya habido militares que cometieron conductas delictivas apoyando estos grupos y a ellos deben sancionarlos, pero la enorme mayoría de la institución de la fuerza pública no lo hizo. Y me parece que esas maromas, torcer el pescuezo de la ley, pues poco o nada ayuda a la reconciliación nacional. Doctor Gómez, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Muy escandaloso. Le traslado la pregunta que le habían formulado inicialmente. Entonces, ahora habría que referirse a Mancuso como si fuera o hubiera sido un miembro de la fuerza pública para descrédito y deshonra de miles de militares honrados en Colombia. Hay que decirle mi mayor Mancuso, o mi sargento Mancuso, o mi coronel Mancuso, o mi qué Mancuso después de esta decisión de la JEP. Pues según la JEP, Juan, sí, porque al ser materialmente y funcionalmente incorporado, se supone que con el título de bisagra, el cual es bastante más curioso, con eso le genera a la fuerza pública la condición de delincuencia institucional, es decir, si Mancuso, que es un delincuente y narcotraficante, quedó en la fuerza pública materialmente incorporado, quiere decir que la fuerza pública también es narcotraficante y asesino. Perdón, qué error tan grande de la JEP. Y segundo, Mancuso fue sometido a justicia y paz, donde debió decir toda la verdad, completa,
Si no lo hizo, entonces debe perder todos los beneficios que le dieron en Justicia y Paz. Así de sencillo y regresar a la cárcel. No sé cuál es la intención de la JEP ni cuál es lo que hay detrás de todo eso, pero no parece ser nada bueno. Doctor Camilo, lo saluda William Calderón. Precisamente hacia allá iba mi inquietud y es qué es lo que están buscando. ¿Hay una intención retaliatoria? ¿Es persecución? ¿Desatar algún tipo de seguimiento de persecución a actores del conflicto? ¿Lo que está sustentando esta decisión de la JEP de incluir allí a Mancuso? Actores del conflicto. Primero, porque la JEP lo hace teniendo prohibido legal y constitucionalmente involucrar a paramilitares. Pero segundo, porque lo hace con una narrativa según la cual empresarios, militares, paramilitares y otros agentes del Estado se aliaron para crear toda una estructura delictiva. Y mencionan incluso a compañías como Ecopetrol, que es pública. Mejor dicho, lo que nos faltaba, el propio Estado pues, pagando paramilitares, me parece, a ellos, con un agravante, que cuando uno le pregunta a la JEP las pruebas que dio Mancuso, pues están escondidas, porque dice que por seguridad de Mancuso, que está preso en una cárcel, no las entrega. Doctor Camilo Gómez, buenos días. Mire, la pregunta es, ¿si tiene algo nuevo que decir Mancuso? ¿Si tiene algo que no haya dicho ya en los múltiples escenarios en los que ha estado? Porque en las últimas declaraciones de él parece más que fuera tras personas como el expresidente Pastrana, el expresidente Uribe, con declaraciones además que no tiene ninguna prueba, como más bien un enviado para enlodar a determinadas personas de determinado origen político. ¿Es así? Pues si Mancuso tiene algo nuevo que decir, debe perder los beneficios que obtuvo en Justicia y Paz, porque esa era una condición que tenía en esa justicia transicional. La Corte Suprema de Justicia de Colombia, por ejemplo, le tomó muchas versiones. Los jueces y magistrados de Justicia y Paz lo mismo. Entonces, si hay algo nuevo que decir, esos beneficios se pierden. Y segundo, ¿cuál es el interés que hay detrás de que Mancuso señale a distintas personas? El propio canciller Leiva tiene un interés marcado en eso. ¿Quién más está detrás de eso? ¿Quién más del gobierno se ha reunido con Mancuso? El excomisionado Danilo Rueda dice que se reunió con Mancuso, lo reconoció. ¿Acaso, por ejemplo, el senador Cepeda se ha reunido con Mancuso? Es decir, ahí hay un trasfondo político que es indudable y lo grave de esto es que una institución como la JEP se preste para este tipo de cosas. La JEP está sujeta a un régimen legal y a unas condiciones constitucionales que deberían ser ajenas a las circunstancias políticas, pero la resolución indica lo contrario. Sí, señor González, leyéndolo y entendiéndolo también en esta entrevista, quiero preguntarle qué significa exactamente que la JEP haya dicho que Mancuso fue miembro material y funcional del ejército. Es decir, la JEP está señalando literalmente que Mancuso hizo parte de las filas. Sí, en efecto, si uno lee la resolución completa, dice que ejerció funciones de la fuerza pública y por lo tanto se incorpora plenamente de manera funcional, es decir, como si cumpliera funciones y material porque actuó en convivencia con la fuerza pública. Vuelvo y repito, nadie niega que Mancuso actuó en conjunto con algunos militares. Esos están siendo juzgados, están siendo procesados y ahí con la Corte Suprema ha condenado incluso a muchos de la llamada parapolítica por eso. Pero de ahí a que sea parte de la fuerza pública me parece una torcida del pescuezo de la ley muy difícil. Doctor Camilo, ¿se podría desatar o podría abrirse de aquí en adelante una persecución judicial? Pues es que no veo para dónde más apunta la JEP. Doctor Camilo, es que estas cosas hay que repetirlas varias veces para que todos lo entendamos bien. ¿La JEP está haciendo pasar a Mancuso como militar? Literalmente,
por una razón, porque la JEP no puede juzgar paramilitares por estricta disposición de la Constitución y la ley. Para poder admitirlo en la JEP, entonces resolvieron decir que era miembro material y funcional de la fuerza pública y por eso adquiere competencia. Es una interpretación totalmente traída de los cabellos sobre alguien que ya fue condenado por la jurisdicción ordinaria bajo la ley de justicia y paz y condenado además por narcotráfico, por lo cual está extraditado a los Estados Unidos. Doctor Camilo, pregunta. ¿Por qué no sabíamos esto? Porque esto no lo habíamos oído antes. No lo sé. Esto salió hace ya unos 10 días. Es una resolución pública de la JEP que lo pintó como si fuera algo normal dentro de los procesos. Resulta que es una decisión de la más alta gravedad, porque de aquí en adelante lo que sigue es muy complicado. Les pongo un ejemplo contrario. Por ejemplo, si las FARC dijo que cobraban impuestos, ahora van a declarar como miembros formales y materiales de la DIAN a los de las FARC que secuestraban y que extorsionaban. Es que es la misma cosa. Están traídos los cabellos que uno no logra terminar de entenderlo. ¿Siente usted que la JEP en ese momento se está jugando toda su credibilidad con decisiones como estas? Y lo peor es que usted sabe que la JEP recibió muchas críticas cuando fue conformada, se recibió con gran incredulidad de que no iba a ser un tribunal independiente y estaría confirmando esos temores de quienes consideraron que se convertiría en un mecanismo de persecución. Pues a mí me da la impresión que sí. ¿Cuántas sanciones han recibido los de las FARC? ¿A cuántas víctimas han investigado? La JEP, ¿cuántos procesos contra los de las FARC ha culminado? Ni uno, ni uno. Entonces, ahora pretende además reescribir la historia, porque según dice la propia resolución, nos hicimos los de la vista gorda. Y las nuevas generaciones tienen que conocer la verdad de la JEP con pruebas ocultas de Mancuso. Es que es casi un atrevimiento a la inteligencia de los colombianos y vuelvo a repetirlo, a la inteligencia y honestidad de muchos militares y policías y de los jueces que juzgaron a Mancuso. Doctor Camilo, ¿sería exacto decir, a partir de esta decisión, la JEP le pegó un tarascazo a Justicia y Paz y pretende ahora llevarse Justicia y Paz con este precedente y lo podrán aplicar en otros casos y terminará Justicia y Paz sometida o subordinada a la JEP después de mi pregunta, comillas, tarascazo? Pues, Juan, más que un taracazo, es un borrón, porque Justicia y Paz hizo muchos esfuerzos, juzgó muchos paramilitares, resarció muchas víctimas. El trabajo de Justicia y Paz, de la misma Corte Suprema de Justicia en el tema de paramilitares, fue supremamente importante. Ahora la JEP nos viene a decir que no sirvió para nada, que mejor vayan a la JEP. Detrás de Mancuso parecen venir otros paramilitares más, se hablaba ya de la solicitud de Macaco y otros más, lo cual pues se abre una puerta que uno nunca sabe hasta dónde va a llegar. Ahora, doctor Camilo, ¿qué caminos legales quedan? ¿Puede reversar la decisión la misma JEP? ¿Hay instancias superiores que puedan revertir esta decisión? ¿O esto ya es un hecho cumplido y aquí no hay nada que hacer? Pues yo espero que la JEP tenga en las instancias superiores la capacidad de análisis para determinar lo ilegal de esa decisión, lo ilegal e inconstitucional y lo inconveniente. Son 3 factores que pueden tener en cuenta y ellos mismos pueden reversarlo. Y en todo caso, Justicia y Paz debe quitarle todos los beneficios a Mancuso, porque si no dijo toda la verdad, pues debe ir a la cárcel por muy, muy largo tiempo. ¿Usted cree que esto podría significar que la JEP empiece a juzgar también paramilitares? Porque está claro que en la estructura del sistema transicional ellos no juzgan paramilitares, pero ¿con qué criterio un paramilitar que no sea Mancuso podría señalar que si Mancuso fue aceptado, pues porque él no sería una bisagra también entre los paramilitares y la fuerza pública? Es decir, la JEP tiene campo para rechazar solicitudes de paramilitares que usen los mismos argumentos de Mancuso?
Pues por la posición de la JEP, yo creo que le está abriendo la puerta a muchos, en contravía pues de lo dispuesto por la Constitución. Es que eso es lo más grave de la decisión, que la JEP se arroga funciones que no le corresponden, como la de contar la supuesta verdad que ellos creen en una posición totalmente ideológica. ¿Cómo se podría activar el control constitucional a esta decisión? ¿Cuál sería el camino para buscar un pronunciamiento, una decisión de la jurisdicción constitucional frente a lo que acaba de ocurrir? Pues yo creo que hay varias fórmulas. Primero, que la propia JEP eche para atrás una decisión totalmente inconstitucional. Lo segundo, pues los militares honestos, los miembros de la fuerza pública honestos, pues también lo afectado su propio nombre, y yo creo que podrían acudir a una acción de tutela para reivindicarlo y hacer que la JEP cumpla sus deberes. Es que la JEP es una entidad pública que está sujeta a unas normas, no es una entidad sin ley ni Dios, como dicen, que puede hacer lo que se le ocurra. Está sujeta a unas normas y unas normas procesales que debe cumplir. Por eso, pues muy seguramente este es un tema que escalará a las instancias constitucionales pertinentes. No, es que, doctor Camilo, se lo juro que si me pareció grave el artículo que aparecía esta mañana en el diario El Tiempo, me parece espantoso de película de terror esta entrevista que usted nos está concediendo. Es No, como... y si se lee Sí. la resolución, le parece más espeluznante. Es como una institución que supuestamente crearon para solucionar un problema. Si uno hubiera imaginado desde el principio, si hubiera creído el cuento que nos pusieron en el proceso de paz, que esto era una institución para solucionar unos intríngulis judiciales dentro del proceso de paz, pero lo que terminó convertido es en un monstruo para eventualmente cobrar venganza, en un monstruo para darle salvoconducto a unos criminales convictos en cárceles en Estados Unidos y para que hagan lo que se les dé la gana. Es que realmente dan ganas de vomitar esta mañana con lo que usted nos está contando, doctor Camilo. Realmente muy, muy preocupante lo que están haciendo con la JEP. Le agradezco mucho por darnos unos minutos y sobre todo por darnos esta advertencia que los colombianos recibimos con mucho dolor y con mucho cuidado esta mañana. Muchas gracias, y lo más triste es que la gente honesta de Colombia nuevamente se ve agredida por una decisión en beneficio de quienes incumplen la ley y la violan. Muchas gracias, doctor Camilo. 6 de la mañana, 56 minutos. No, es que no tengo palabras para esto, don Juan. Es que no hay palabras para esto. Luis Carlos, esto no tiene antecedentes en la historia de la jurisdicción en Colombia. Es como si mañana la Corte Suprema de Justicia decide tomar funciones que eran del Consejo de Estado, o si mañana una alta corte por sí, con una nueva teoría, invade la de las demás, después de que la discusión larguísima, cuando se creó la JEP, es que su jurisdicción estaba limitada. Cuando se aprobó Terrible. y se le dio el visto bueno constitucional, era sobre la base de que tenía unos linderos que aquí, con lo que explica el doctor Gómez, habrían sido absolutamente transgredidos. Terrible. Pero además les quiero decir una cosa, a ustedes les está indignando esto, se van a indignar cuando el señor Mancuso esté en Colombia, cuando tenga seguridad del Estado, porque se la van a brindar él y toda su familia por cuenta de la ONP, exactamente, custodiado como un hombre noble de la patria, y ahí sí, como dicen, ahí sí nos vamos a vomitar todos los colombianos. Ante lo que dice el doctor Camilo Gómez, que no lo niega, sino que reafirma esa tesis de que entra a la JEP Mancuso para perseguir, él ya ha soltado algunos nombres, es decir, ¿quiénes serían las víctimas de la persecución de Mancuso? Ha mencionado, entre otros, al expresidente Uribe, al exdirector de la Policía Nacional, al general Rosso José Serrano, al general Naranjo, en fin, toda la gente al expresidente Pastrana, toda la gente que persiguió a Mancuso y que persiguió a los paramilitares en su momento, o las autoridades que así lo hicieron,
hoy están bajo la mira del mismo Mancuso. Sabe Terrible. que yo le veo Terrible esto. una arista distinta, Luis Carlos, de esas aristas que pueden cortar, y es el tema de Mancuso, mercenarios israelíes. Claim y todo eso, porque realmente fue de las personas que fueron formados por esas personas que se reclutaron como mercenarios israelíes. Aquí hay un tema bien espeso que se está cocinando para el próximo año. Luis Carlos, la JEP se construyó constitucionalmente para investigar y juzgar a los militares, a las FARC y a los terceros que indirectamente hubiesen participado del conflicto, no a paramilitares. Y esa fue una enorme discusión, como lo decía Juan en su momento. No a paramilitares, porque para eso ya había existido Justicia y Paz. Me parece muy preocupante Muy grave. que con esta puerta abierta a Mancuso, todos los paramilitares están en la capacidad de argumentar lo mismo. Nosotros también fuimos bisagra. Es que, Santiago, no abrieron una puerta. Esto fue a lo Chapo Guzmán. Hicieron un túnel a lo Hamas. Hicieron un túnel debajo de la ley para que pasen los delincuentes. ¡Qué vergüenza la JEP! ¿Dónde están las cortes? Esto me imagino que tiene que tener un control legal inmediato. 7 de la mañana en punto, ya venimos.